están? Bueno, amigos de Latinoamérica, nos están viendo desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Paraguay, desde Uruguay, bueno, de tantos lugares. Y además hago extensivo este saludo, esta bienvenida a este primer programa, esta primera reunión de consorcio internacional, este nuevo ciclo que muchos también van a ver por YouTube, por internet, canal Flow, muchos van a estar viéndolo por 567 de Flow. Y lo que vamos a empezar a desarrollar aquí con mis compañeros que ahora los voy a presentar es, bueno, establecer comparativas de lo que pasa en los distintos países en materia de propiedad horizontal. Un mundo aparte, para todos aquellos que viven en edificios, en consorcios, poder ver las problemáticas principales. ¿Qué pasa con las subas de precios? Los consumos, los contratos, las normativas, todo eso es lo que vamos a ver y todos, por supuesto, van a estar allí. Entonces, desde el otro lado, y nos vamos a hacer compañía mutuamente. Estamos felices, quiero decirles, de poder traspasar fronteras y de poder expandir también nuestros contenidos, entonces, para todos estos países que nombré y muchos más para este Canal U que nos ha recibido con las puertas abiertas. Voy a saludar a los referentes, entonces, de consorcios de inmobiliarios y también, bueno, una abogada que va a dar que hablar. Los saluda Jonathan Landesman. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo bien. Me quedé casi sin aliento de todo lo que dije. Pero era la apertura, había que saludar a todos, ¿no? A todos los hermanos latinoamericanos. Sí, la idea es que vayamos teniendo los especialistas de cada país. En mi caso me toca como administrador, pero que hayan especialistas y que vayamos comparando en cada país y en cada lugar. Agradecemos, como vos dijiste, a Canal U por dejarnos salir y bueno, estamos todos, pues yo creo que todos vamos a aprender de todo, como vamos a ver en este programa, que vamos a estar en Uruguay, estamos bueno, en Argentina, estamos en República Dominicana, estamos en todos los países igual que en España. Bueno, van a empezar a surgir cosas y a generarse debates que están muy buenos. Y vamos a darle todo el crédito, porque el programa, si bien lo hacemos entre todos, un poco usted es el alma mater, el que trajo esta iniciativa de algo que fue creciendo, ¿no? Un proyecto que empieza a expandir las fronteras, como decía en el comienzo. Creo que primero es de todos y todos aprendemos, todo el mundo aprende abriendo puertas y bueno, y así, como vamos a ver después cuando tengamos, bueno, ya, ahora en el próximo bloque Uruguay, cuando tengamos nuestros especialistas en República Dominicana, cuando tengamos nuestros especialistas en España, bueno, cuando este gran, yo lo llamo espacio internacional, se vaya generando y vayamos teniendo conclusiones de cosas que se hacen bien en algunos lugares, mal en otros y bueno, y así. Quedó así presentado entonces el señor Jonathan Landesman, uno de los referentes entonces de lo que tiene que ver con consorcios. Vamos a presentar ahora a Daniel Zampone. Ustedes van a empezar a ver, van a ver siempre, bueno, esa sonrisa que lo caracteriza a pesar de, bueno, lo fluctuante que es este mercado para la economía, ¿no? Como motor propulsor y también el que primero se resiente, ¿no? Cuando las cosas no andan tan bien. Daniel Zampone, muy bienvenido. Hola Mari, ¿cómo va? Bueno, bien, y un poquito en Buenos Aires, nosotros en el programa local contábamos a la gente dentro de mi empresa, yo tengo todo lo que es un observatorio inmobiliario a nivel nacional, y esto lo voy comparando con distintos colegas de otras partes del mundo. Ahora lo vamos a hacer, lo podemos hacer vía televisión. Va a tener todo televisado, muy facilitado entonces la data, ¿no? De la mano de los tengo referentes. gente amiga en distintos países que se dedica al mismo rubro, al rubro inmobiliario, que nos va a poder dar buena información, como decía Jonathan. Vamos a comparar qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué pasa en otros mercados, así que nos va a enriquecer un poquito más toda la información que teníamos. Gracias por estar entonces acá presente. Este primer programa voy a presentar también, bueno, a una de las bellas abogadas. Yo siempre le voy cambiando el título, pero una profesional excelente que nos deja muy bien parados, que es Vanina Babajano, porque claro, la seguridad jurídica también es un tema muy importante a la hora de comprar, de vender y de tomar decisiones importantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos abriéndonos al mundo, queremos saber cómo funcionan las reuniones de consorcio alrededor en América Latina, en América Central. Queremos saber cómo funcionan. Nosotros desde el área legal trabajamos fuertemente propiedad horizontal, pero
vos sabés, Mari, que como bien decías, para hacer una compra, una venta, casi siempre buscas a tu abogado o abogada de confianza y bueno, vamos a tratar de acompañarlos en todas las cuestiones que surgen, inquietudes que surgen a lo largo de las operaciones, ya sea un contrato de alquiler, un pago, una deuda. Bueno, acá somos especialistas y nos abrimos al mundo para saber cómo funciona también, ¿no? Muy lindo, un equipo, la verdad, un equipazo, el que tenemos en esta reunión de Consorcio Internacional. Me queda solamente, resta decirles, bueno, que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Reunión de Consorcio TV, en Instagram, del mismo modo, @Reunión de Consorcio TV. El teléfono está apareciendo todo el tiempo, nos pueden mandar un WhatsApp. No les voy a decir que la respuesta es inmediata, pero tratamos de contestar todos los mensajes. Así que sean todos muy bienvenidos a esta reunión de Consorcio Internacional, que ya vamos a la primera pausa. Presentamos a estos anunciantes y nos metemos con todo en el programa. Administración Consortium se establece como la primera administración de consorcios que opera a nivel nacional en Argentina a través de oficinas propias y franquicias asociadas. Administramos edificios, barrios privados y galerías comerciales en todo el país, por lo cual pueden contactarnos y canalizaremos su consulta. Fundamos el sello de garantía y contrataciones transparentes, permitiendo fluidez entre proveedores, consorcistas y la administración. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto, nos encargamos nosotros. Segundo bloque y hemos debutado ya en esta reunión de Consorcio Internacional y ahora vamos a viajar directamente del otro lado de las dos orillas, ese puente cultural que ha establecido mi querida amiga, periodista, colega de Colonia, Uruguay, Ana Cristina Grosso. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás a este primer programa? Pero muy bien, un gusto, saludo a toda la gente aquí en el piso y decirles que en realidad cuando uno habla de consorcio, habla de algo tan subjetivo, porque cada consorcio tiene su historia, su impronta, su territorio que en realidad tiene particularidades. Es difícil generalizar cada consorcio, ¿no? Déjenme que la presente como corresponde. Si querés, y no hay nadie ahí cerca tuyo, sacate el barbijo tranquila. Estás toda de animal print, me encanta. Yo la conocí, para que sepan, les cuento acá a mis compañeros. Nos veíamos nosotras, ¿no? Vos me veías cuando estaba en Canal 26 y ahí nos saludamos en estos barquitos que te cruzan para el otro lado de la orilla. Claro, y ahí trabamos una amistad a la distancia, aunque sea, y la verdad que es un placer. Claro. Ana Cristina en Colonia es Susana Jiménez, no se puede caminar por la calle con Ana Cristina. Y bueno, son muchos. ¿Cuántos años de periodismo, Ana? 30. 30 años, claro, claro. Sí. Y contanos Vivía allá, yo me formé académicamente en Argentina. Ah, no sabía ese dato, mira, vos te Sí, formaste acá claro. y después Sí. te desarrollaste, evolucionaste y toda tu carrera. Volví en el 2000, volví a Colonia. Y además Ana Cristina está siempre informada porque lee todos los diarios, ¿no? Lee los de Uruguay y lee todos los de acá, así que está absolutamente anoticiada de todos los problemas que nos aquejan. Ana Cristina, un balance, te voy a pedir un poquito de lo que tiene que ver con todo lo que es la propiedad horizontal. Vamos a ir hablando de precios, de consumos y de los distintos temas que abordamos en este programa, pero vistos desde la perspectiva uruguaya. Contanos un poquitito. Bueno, en realidad, en este momento está en una situación de incertidumbre total, donde sin duda todavía hay que barajar, dar de nuevo y hacer resoluciones que algunas todavía no han impactado en algún ámbito como tiene que ver en el Uruguay específicamente con el ámbito de los consorcios. Hoy todavía tenemos acá, quiero decir que yo no soy experta en la materia, yo soy experta en el ámbito turístico-cultural, pero en esta materia específica de este target que ustedes están solicitando, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que Uruguay es un destino turístico y que su capital más grande es la industria sin chimenea, que en este momento, por supuesto, está totalmente bloqueado en un ámbito que es el crecimiento permanente que tiene nuestro país. Entonces hay puntos estratégicos que tienen que ver con los alquileres para turistas, que es Colonia del Sacramento, donde yo vivo, y es Punta del Este, el otro espacio de convocatoria. Y eso ha provocado un efecto dominó en los alquileres locales, porque hay viviendas
que argentinos tienen acá en Colonia y inversores en Punta del Este, que no han podido hacer uso de sus alquileres, que no han podido alquilar las viviendas y que tampoco han podido usufructuarla porque no pueden cruzar por el cierre de fronteras. Entonces, el disgusto que ha causado esto de este lado, aquellos que tienen propiedades, el disgusto, porque las trabas fueron muy, muy grandes. ¿Cuál es tu visión respecto de esto? ¿Se podría haber flexibilizado? ¿Estaban las condiciones dadas para que por lo menos aquellos que tenían casa pudieran usarla? Mi visión es que está todo en este momento dentro de lo que es el Río de la Plata agrietado. Entonces, estos impulsos políticos, donde en Uruguay tenemos un gobierno que es opositor al gobierno argentino. Entonces, cuando Uruguay bloquea, que fuimos en ese momento, cuando recién el comienzo de la pandemia, bloquea las fronteras y llegamos a estar primeros en la comunidad europea como estar en mejor estado con relación al COVID-19, Argentina tiene sus puertas abiertas. Cuando Uruguay se enferma y la comunidad europea lo saca del primer mundo y llegamos a estar como se esperaba, con una meseta elevadísima en cuanto al COVID se refiere, el gobierno argentino en una réplica, en una respuesta tal vez agrietada, cierra las fronteras. Entonces, esto lo único que hace es perjudicar ¿a quién? A nosotros, los vecinos, los ciudadanos, quienes queremos ir y venir, de una manera pujante, donde está la puja política. Yo lo veo de esa manera. Qué triste manera, realidad, qué cruda, qué fidedigna, ¿no? Viniendo de tu mano, los comerciantes, los que estarán sufriendo, ¿no? Allí en todo lo que son... Claro, claro, porque ahora se está potenciando algo que Uruguay lo tenía sin resolver, que es potenciar la regionalidad para los uruguayos. Antes potenciábamos, nos difundíamos en el exterior, ahora nos tenemos que difundir desde acá, y eso es una pata muy importante, es un valor agregado supremo para que los uruguayos tengan conocimiento del valor agregado que tenemos en un país que tiene tantos recursos culturales y tantos recursos turísticos. Pero lo cierto es que esto también impacta, vamos a ir al perfil de lo que ustedes desean saber, esto impacta de una manera muy, muy importante en el ámbito de la propiedad horizontal, como decían ustedes, porque hay argentinos que no pueden alquilar, que no pueden venir, que tienen sus casas cerradas, que no pueden pagar las expensas acá, en propiedades que son de ellos, y que las expensas al cambio no favorecen y son carísimas. Entonces, esos departamentos están cerrados. Mientras acá la industria inmobiliaria sigue sin ninguna emergencia en cuanto a la pandemia se refiere. Acá, por ejemplo, los contratos no se pueden rescindir. Si vos no podés pagar un contrato, tenés que seguir usando el contrato o traspasarlo a otro subinquilino. Es un tema muy grave, además, acá con los estudiantes que viajan a Montevideo, porque los padres les alquilan para ir a la universidad departamentos, y el año pasado, por ejemplo, para ejemplificarlo, no hubieron universidades nada más que a nivel virtual. La presencialidad dejó de existir. Y los departamentos, los padres que alquilaron en Montevideo tuvieron que seguir pagándolos porque no podían rescindirlo. Eso es un tema emergente que en este momento supongo que lo van a estar tratando en cuanto comience el ciclo lectivo 2021. Sumamente clara para todos tus conceptos, pero dijiste la palabra clave, expensa. Yo no sé cómo son los administradores en Uruguay, pero al mejor lo tengo sentado acá y es Jonathan Landesman, que ya te va a saludar y te va a hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? No sé cómo expresarme con la Susana Jiménez de tenés que hacerle una reverencia. Me da cosa. Es mentira. Es mentira. Yo sé que los dinosaurios no viven. Ahora, Cristina, la idea de este programa es que vayan saliendo de diferentes partes del mundo, que vamos a salir a nivel internacional y que todos podamos ir sacando conclusiones. Vos hablabas de las expensas, de los alquileres, algo muy interesante, que en cuanto a los alquileres, ¿hay mínimos para alquilar o es contrato entre las partes? Vos sabés que, por ejemplo, vivir en Colonia, que hasta ahora sigue teniendo la impronta de ser un destino turístico internacional, aumenta los alquileres, porque Colonia vivía precisamente de los alquileres para con los turistas, para con los visitantes.
Entonces hay gente que ha invertido, entre ellos muchos argentinos, precisamente para poder tener este nuevo ingreso, digamos, con las viviendas. Pero ahora no pueden sostener el pago de las expensas, porque acá en edificios muy buenos, como puede ser la Costanera de Colonia, con buenos vistas, con una calidad de construcciones edilicias muy buena, una expensa mensual sale $200. $200. Claro, 150, porque son departamentos de lujo, con ascensor, son costosos. Entonces, los dueños en este momento están tratando hasta de alquilar por el cambio de las expensas para no endeudarse con las expensas. Uy, algo que ya lo hemos vivido. Te va a saludar Daniel Zampone también, que es, bueno, ¿Cómo si estás, dije, Daniel? esperá porque se va a ofender, porque dije, el mejor administrador de consorcio lo tengo sentado acá, también tengo a la mejor abogada, que en un ratito te la presento, y Daniel Zampone, que bueno, es uno de los grandes referentes, y seguramente vos que lees los diarios locales, nacionales, Sí, claro que sí. ¿Cómo lo te va, habrás leído, Daniel? ¿Cómo estás? asesor inmobiliario. ¿Cómo te va, Cristina? Bueno, Sí. ¿qué me ibas a preguntar? Perdón. Dos preguntitas. El tema, suponete que soy inquilino en Montevideo y vos sos la propietaria. Yo cuando inicio un contrato de alquiler, ¿por cuánto tiempo se hace ese contrato? Mínimo. Bueno, el primero te voy a contar. El primero se hace por 1 año, con opción a 2. Para poder volver a firmar el contrato, tienen que estar ambas partes de acuerdo y sigue el curso. Y si no, se puede rescindir. Lo que no se puede es rescindir a los 6 meses. El compromiso del inquilino es tener que pagar la totalidad del contrato. Lo que sí puede es subalquilarlo. Con la anuencia del propietario, el inquilino puede conseguir un nuevo inquilino y se lo alquila por la diferencia que queda para completar el contrato. Perfecto. Cristina, otra pregunta de más o menos aproximado de inflación. Ustedes el año pasado, ¿qué tuvieron? ¿Tenés idea? No. Vos sabés que no. Pero un Mirá qué mal dígito. parada. ¿Cómo? Me dejás mal parada, porque yo te voy a explicar. A Mariela, agradecida total de querer vincularme con ustedes, pero mi especialidad es la cultura. No, está bien, pero te pregunto a título de como ciudadana común. En una de esas tenías, porque yo a donde quiero ir es al tema de, por ejemplo, lo que nos decís de la duración del contrato es buenísimo, porque, acá hubo una discusión muy grande con la ley de alquileres que hubo en Buenos Aires, por eso te estoy preguntando. Y la última, Cristina, así le damos paso a Mari y a Vanina. El tema, vos cuando yo vivo en Montevideo, soy inquilino tuyo. Ese contrato a 1 año, ¿es un monto fijo? ¿Se actualiza? ¿Cómo te das idea? Es un monto fijo. Perfecto. Claro, bien. ¿sabés qué? ¿Cuál es Y el además, mira, te voy a dar un dato que es extremadamente positivo. Hay algunas casas en el barrio histórico de Colonia, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad, alquiladas. Los propietarios son argentinos y están alquiladas a gente de acá de la ciudad de Colonia, que en su momento eran precios muy elevados, y cada propietario habló con su inquilino y en el marco de la pandemia hubo hasta un 50% menos de lo que salía el alquiler, porque eran elevadísimos, porque vivir en un sitio que es Patrimonio Histórico de la Humanidad es extremadamente caro, pero se pudo negociar a un 50% de alquiler. O sea que cada uno tiene también su personalización en cuanto a las dificultades se refiere. Sí, es oferta y demanda. Igual, no es que quedó mal parada, quedó bien parada en realidad Ana Cristina, porque si no están atentos Ahora a la sí, inflación... es porque no la tienen. Es porque no la tienen No es, tanto. eso no es un motivo de preocupación. Si hablamos... Es una virtud, no un defecto. Claro, es una virtud no estar bien parada en Mira, eso, porque en Venezuela, en Argentina... Sí. No quiero por grieta, porque la grieta no nos lleva a nada. Hay que suturar y hay que cerrar las grietas. Pero de cualquier manera, acá a comienzo de año, todos los servicios estatales aumentaron. Aumentó la OCE, que viene a ser Obra Sanitaria Argentina. Aumentó la UTE, que viene a ser la luz en Argentina. Ha aumentado. Lo que sí no están en este momento es cortando los servicios. Que uno tenga morosidad, los servicios pertenecientes al Estado, al usuario no se lo cortan.
Claro, porque se, En el se- marco de la se pandemia, invierte, obviamente. digamos, ¿no? Se invierte para que esto así sea. Te voy a presentar ahora a nuestra abogada favorita, que es Vanina Babajano. Ana Cristina, ¿cómo No, la estás? mejor dijiste. Vos dijiste que era la mejor, no Para la favorita. cambiar, porque ya... No, para viste ponerle que acá no otro es cuestión título, de ego, para no ponerle pasa otro nada, título. yo la quiero igual, somos amigas. Ana, vos recién estabas haciendo alusión, por supuesto, desde el lado del periodismo, ¿no? Digo, y como ciudadana común también, pero hacías alusión de esto de el inquilino tiene que cumplir los 6 meses, no se puede ir antes. Y fíjate No. que esto que te decía Jonathan, de que no conozcas cuál es el índice de inflación exacto, tiene que ver con cierta seguridad que ustedes tienen a la hora de contratar, que esa seguridad va de la mano de la tranquilidad que no tenemos nosotros aquí en Argentina. Y estamos todo el tiempo apagando fuegos. El inquilino contrata, no sabe cuánto le va a aumentar, el propietario pone precio y tiene que utilizar un precio de referencia que no sabe cuál es. Digo, ustedes viven de otra manera que incluso se ve en tu sonrisa, ¿eh? Nosotros siempre a los invitados le destacamos esto de la tranquilidad que nosotros no tenemos, vivimos en una constante preocupación. Así que, haciendo un poco alusión a lo que vos decías, ¿no? No tiene que ver con una pregunta, sino con una observación. Digo, ustedes viven de otra Bueno. manera que nosotros no, aunque tengan Y aumentos. bueno, sí, se vive, mira, yo viví 27 años en Argentina y puedo darme, soy uruguayo, soy nacida acá, puedo decirte que sí, que se vive de otra manera, de eso no hay duda. Por eso yo sonrío, porque acá es otra, la conectividad, el contacto con la gente, es otro incluso en el marco de la pandemia. Uno puede ir a la playa, puede ir al atardecer, puede hacer algún uso que allá, dada la multitudinaria ciudadanía que, por ejemplo, se conglomera en la zona urbana del Cava, es imposible no tener una profilaxis con un aislamiento. Acá está más cuidado, es distinta, la vivencia es otra. Ana, ¿y qué pasa con esto de, indistintamente de la bandera política, ¿no? Viviste muchísimos años en Argentina y ustedes tienen un gobierno que a los ojos de los argentinos, bueno, se impone pautas y pareciera que viven en orden. ¿Cómo reacciona el común de la gente o el común denominador de la gente a, si querés, a esas reglas y a esas pautas que significa vivir en un país ordenado, ¿no? Claro, yo creo que quiero destacar Uruguay como un país con una institucionalidad cívica destacada en el mundo. Uruguay tiene esa institucionalidad que es increíble. Entonces, acá ganó un gobierno de derecha, que es el que está dando ahora, porque hubo una coalición de ciertos partidos para, bueno, poder ganar, si no hubieran podido, pero lo que sí, la oposición es muy respetuosa. La oposición hace una oposición desde un ángulo más intelectual, más cultural, y no con tanta agresividad como Argentina vive la grieta. Claro. En Argentina es más, digamos, más impulsivo. La grieta es, la vereda de enfrente es un enemigo. Y yo quiero destacar que hay un político argentino, que no importa si ustedes creen en él o no, yo no lo voy a nombrar como un político destacado, no desde lo partidario, sino desde su impronta política, que era Perón. Y él decía, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y yo creo que esa es la base fundamental para poder suturar una grieta que históricamente la tiene Argentina desde muchos años atrás. Bueno, y y quedo nosotros que vimos esa imagen de dos presidentes uruguayos tan cálidamente saludándose, la verdad que yo quiero... Me quedo con eso. Claro, y me claro. quedo con Yo me quedo con lo que haces vos. describe Yo me quedo con lo que haces vos, que es suturar esa grieta, como decías recién, desde lo en político forma permanente. y también desde lo cultural, ¿no? Ana Cristina, sos la fundadora de la ¿cómo es que decís vos? Del puente cultural de las dos del orillas. puente cultural de las dos orillas, que eso también no se hermana. Y Así quiero, que- como nombré a Perón, lo voy a nombrar a Balbín, para que vean que es importante seguir la historia. Balbín, cuando despide a Perón, dice, un viejo adversario despide a un amigo. Claro, bueno, eso es exactamente ahí lo que pudimos Hay ver. que quedarse con eso.
Ana Cristina, Hay que es un placer, un lujo haberte tenido en este primer programa. Seguramente te vamos a volver a consultar Bueno, por todos los dale, temas. un abrazo. Te vamos a sacar Y de a tu seguir- métier, lamentablemente te vamos a usar para turismo, para cultura, pero también para estos temas de política y de economía. Prometo averiguar el índice de costo de vida para la próxima salida. Lo googleamos, todos tenemos el buscador, quédate tranquila. Un beso cálido desde aquí, desde Argentina. Bueno, un abrazo a todos que ahí son expertos y son los mejores. Gracias, Ana Cristina. Gracias. Y así la despedimos entonces a Ana Cristina desde Colonia, Uruguay, periodista. Bueno, ya a partir de ahora, amiga de la casa, que seguramente vamos a recurrir a ella para que nos vaya contando, bueno, cómo va evolucionando, ¿no? Todo el mercado inmobiliario, los consorcios en estos tiempos de pandemia. Pasó así el segundo bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos. Un nuevo bloque en esta reunión de consorcio internacional y seguimos viajando por el mundo. En este caso nos vamos a ir a República Dominicana, que ya la tengo conectada a Urenia, que ella es coordinadora de la comunidad de administradores de consorcios de República Dominicana. ¿Lo dije bien, Urenia? Así es. Bueno, acá te saluda Mariela, Jonathan Banina, Daniel Zampone, bueno, todos expertos en lo que tiene que ver con la propiedad horizontal. Yo te quiero preguntar, como para ir rompiendo el hielo y que vayas transmitiendo a todos los distintos países que está saliendo este programa, nuestro primer programa. Mirá qué lujo tenerte entonces acá. Bueno, poder saber un poco cuáles son las principales problemáticas en los consorcios allí en tu país. Bueno, aquí los consorcios de propietarios le llamamos más bien condominios. Sí, los condominios. Así que lo llevamos a los residenciales aquí. Y regularmente los problemas son casi iguales. Inclusive ahora, con esta comunidad que nosotros tenemos de administradores, nos damos cuenta que no estamos tan distanciados de lo que pasa en los consorcios, los condominios en otros países y lo que pasa en los de nosotros. Por ejemplo, las morosidades, los problemas con los mismos propietarios que no se integran a las juntas, que quieren que los administradores sean que gestionen todo, pero al final ellos no aportan o no ponen, no cumplen con sus responsabilidades. Nosotros también tenemos una gran problemática, es que la ley de nosotros de condominio es de 1958 y la misma no se ha actualizado. Ahí Entonces, quería ir a esta ley de condominios ayuda. que ha dado que hablar, ¿no? En el último tiempo. ¿En qué consiste? Para ver si podemos establecer una comparativa, ¿no? con lo que pasa en los distintos países. ¿Cómo es esta ley de condominio? ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién sale por ahí perjudicado? Mira, la ley se hizo hace, imagínate, muchísimos años, 1958, cuando aquí todavía los consorcios, los condominios que se construían en ese entonces, eran condominios que no tenían prácticamente nada en común. Lo único que tenían en común era la entrada, porque se hacían esas ciudades de apartamentos, que inclusive eran apartamentos construidos por el gobierno. Y eran apartamentos que se daban a personas que estaban en las instituciones públicas y muchas otras conseguían esas propiedades por ayudas. Regularmente esos apartamentos que se le daban a esas personas eran a través del gobierno. Eran muy escasos aquellas personas que podían adquirir una vivienda directamente. Esas que construía el gobierno. Entonces el gobierno fue que inició con las construcciones de apartamentos aquí. Entonces, no había un área común como la hay ahora, 2020, hace ya 20 años, 15 años, donde estamos hablando de que aquí los condominios tienen piscinas en las áreas comunes, tienen cines, tienen canchas, tienen diferentes amenidades en las áreas comunes, que por eso entonces comparten una área común y eso entonces conlleva ya una responsabilidad, que si entre todo el consorcio de propietarios no se ponen de acuerdo, pues esa área común se cae. Claro. Te va a saludar Jonathan Landesman también, que es un gran referente, yo diría uno de los mejores de consorcios aquí desde donde estamos nosotros de Argentina. No, demasiado eso. ¿Cómo estás, Unidad? ¿Todo bien?
Hola, bien, todo bien, ¿y tú? Te hago una consulta. Vos decías la ley que es vieja, ¿cómo es la problemática desde el administrador? La comunicación con los propietarios. Yo siempre digo que hay que entender el contexto y Lorena es especialista allá y también es una de las mejores. Entonces, el contexto de República Dominicana, donde estás vos, ¿cómo es? ¿Es fácil manejar las expensas o varía mucho? La pregunta que te va a hacer Zambone, ¿hay mucha inflación o no? O sea, ¿cómo ves vos el marco allá en República Dominicana para poder manejar la expensa y el condominio, digamos? Mira, aquí se divide en dos partes, se podría decir, porque aquí tenemos condominios que son de clases muy altas o clase alta, en la cual los problemas con relación a las expensas, que aquí sería cuota de mantenimiento, se maneja. Y el comportamiento de los propietarios del consorcio es muy bien manejado por el administrador, porque inclusive esta gama de condominios maneja las áreas comunes con administradores. Sin embargo, tenemos la otra parte, que son estos condominios, donde son de clase media y clase media baja, donde hay muchísimos problemas porque son personas que han pasado de vivir en barrios, en casas donde no comparten nada en común, donde no tenían que pagar ningún adicional, solo los gastos que ellos como personas tenían en sus casas. Entonces, ahora pasar a vivir en un condominio donde no quieren ni siquiera reconocer a un administrador, porque inclusive nuestra ley aquí tampoco establece por obligatoriedad, o sea, que sea obligatorio el tener un administrador externo, un administrador profesional dentro del condominio. Este rol lo puede ejercer una persona, un propietario normal, una persona de la junta directiva. O sea, ejerce el rol de administrador asumiendo las responsabilidades de gestionar los cobros, de gestionar todas las incidencias que ocurran en el condominio y de mantener ese condominio. Entonces, aquí tenemos, por ser un país tropical también, tenemos muchos condominios de clase media y clase media baja que son residenciales, donde tienen muchas áreas verdes. Eso es lo que más comparten, las escaleras, pero lo que más tienen es áreas verdes. Muchos tienen áreas de juego, una cancha, un parque, pero esa área verde, el mantener ese jardín, tiene un costo donde esos condominios que no contratan a un administrador externo, sino que tienen a una persona del mismo consorcio de propietarios, tienen muchísimas problemáticas, sobre todo en el área de los cobros, porque son personas que no vienen con la educación de que tienen que pagar una cuota de mantenimiento, o una expensa, como le llaman, para poder mantener esa área común. Entonces, el problema... Para poner en contexto todo esto que nos estás contando, ¿qué pasa ahora en pandemia con este tema de la flexibilización? ¿Se han abierto esas áreas comunes? ¿Cómo se interrelaciona la gente? ¿Cómo ha sido un eventual cierre, por ejemplo? Estamos al tanto, por supuesto, de que han aumentado las muertes, de que siguen, ¿no? Que no da tregua el COVID en República Dominicana. ¿Cómo se manejan en lo que tiene que ver con estos espacios verdes, estos espacios comunes en los condominios? Mira, en esos condominios donde están esos espacios verdes, esos parques, regularmente después de la hora del toque de queda, como ustedes saben que lo han establecido en muchísimos países, lo que se hace es que no se le permite la entrada al que no fuese residente del condominio. Sin embargo, el uso de esas áreas para los propietarios, para los residentes del condominio, sí están abiertas. En su mayoría no tienen restricción de uso de la misma, o sea, no hay el distanciamiento, no se limita la cantidad de personas de estas áreas, porque regularmente son áreas bastante grandes y como son al aire libre, donde no se ve
ese aglomeramiento de personas, de niños, sobre todo, que son los que más usan esas áreas. Sin embargo, en esos condominios que son tipos torre, que son ya de la gama más alta, pues ahí sí se ha limitado el uso de la piscina, tiene que ser por regiones, limitada de personas, las áreas que tienen de juego cerradas en su mayoría, los cines que tienen, todas las amenidades que tienen dentro de esas torres, pues en su mayoría están cerradas o limitadas por esta pandemia. Bien, te va a saludar Daniel Zampone. Hola, Urenia, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y usted? Muy bien, bueno, me alegro mucho. Urenia, antes le preguntamos a la chica de Uruguay que salió el tema alquileres. Si vos sos propietaria y yo soy inquilino, ese contrato de alquiler, el mínimo de tiempo, ¿cuánto es? 1 año. 1 año, Lo mismo, perfecto. lo mismo que en sí, Uruguay. lo mismo que en Uruguay. Y Urenia, ¿ustedes sabés cuánto tienen de inflación anual? No tengo ese dato ahora mismo. Pero aproximado, para si es un dígito, 2, ¿tenés idea? No te podría decir con seguridad esa parte, porque aquí tenemos un problema y es que hay muchas flexibilidades aquí. Entonces, al ser tan flexibles, muchas veces es difícil medir algunas cosas. Claro, Perfecto. nos quedan Perdóname, claros. Mari, Sí. para terminarlo. Yo ese contrato que hago con vos de 1 año, ¿el precio es el mismo al principio que al final? Varía, pero va muy a la opción del propietario. Claro, un contrato entre Hay privados. propietarios que, por ejemplo, dejan a inquilinos 1 año, se renueva el contrato. Aquí tenemos lo que es renovación de contrato automático. Está bien, pero... Entonces, Perdóname, Urenia, si yo soy tu inquilino y el primer mes, no sé, te pago $100. Al mes 12 o al mes 11, ¿yo te sigo pagando $100 o vos le haces alguna actualización a eso? no, me puedes seguir pagando el mismo monto durante el año, porque en el contrato, si hemos establecido, lo que se establece por norma es que en el contrato se haga un aumento anual de un 10%, pero eso ya está a la opción del propietario. Lo que estima la media, o sea, lo que más se da es que durante ese primer año esa persona paga lo que se estableció, desde el primer mes hasta el mes 12, paga lo mismo, la misma cantidad. Urenia tienen el mismo problema, no es problema, al contrario. El no saberlo no es problema, sino que es un beneficio, Urenia, porque en otros países como Venezuela, como Argentina, se está constantemente viendo lo de la inflación. Por eso te preguntaba también lo de la variación en cuanto a las expensas de los servicios y demás. Ahí Vanina tiene un dato. Sí, para aportar, Urenia, ¿cómo estás? Vanina te saluda. La tasa de variación anual del IPC en República Dominicana en septiembre 2020 ha sido del 5%, 2 décimas Claro, superior al tienen mes problema. anterior. No tienen problema en ese sentido. Por eso es bueno el no saberlo, porque no están al tanto. No es un problema. Es que no tienen por qué saberlo si no tienen nada. Para vos que fijate tengas ese una idea, contrato- Urenia, hay países, como te está diciendo Jonathan Landesman, en donde creo que estamos detrás del dato de la inflación, más o menos como tomarnos la temperatura a diario para salir a la calle, más o menos, ¿viste? Sí, Claro, fíjense que yo acabo de decir la variación anual del 5% y nosotros tenemos, o sea, en otros países, por ejemplo Argentina, el 5% es mensual, Sí, Claro. ¿no? El 3%, el 4%, digo, claro. para que se note la diferencia. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en la parte de las expensas, cuota de mantenimiento y alquileres, se mantiene prácticamente, hay inclusive condominios, aunque la tasa del dólar pueda variar, no varía con tanta facilidad una cuota de mantenimiento, porque la tasa del dólar varía. Claro, bueno, ahí está el kit. Ahí está el tema. Tiempo. Y Urenia, el tema de los honorarios profesionales, ¿cómo? Los honorarios aquí se cobran de acuerdo a las unidades. Por ejemplo, si el condominio tiene 20 unidades y de acuerdo a dónde esté ubicado y las unidades que tenga, se puede cobrar 500 pesos, que eso viene siendo como 20, 25 dólares más o menos por la unidad. Por O sea que un administrador aquí, por un condominio de 20 apartamentos, puede ganar mensual 100 a 500 dólares más o menos.
Yo te voy a hacer una pregunta, Urenia, que seguramente la va a amplificar luego aquí Vanina Babajano, que es abogada. Leí por allí un titular, y esto vos me corregirás, y a lo mejor tiene que ver con que estaba leyendo un medio oficialista, que esto no lo sabemos, que la ley de condominio le da cierta seguridad jurídica al inversionista. ¿Esto es así? ¿Esta es una pata positiva, podríamos decir, de esta ley que vos decís es vetusta, ¿no? Lo que pasa es que la ley de 1958, ellos la unieron, el Congreso hizo como si fuese una unión. En el 2005, cuando modificaron la ley inmobiliaria, donde un desorden con los inmuebles, a donde muchas personas robaban inmuebles o se apoderaban de inmuebles que no eran de ellos. Entonces, ahí viene el gran problema de que entonces modifican la ley inmobiliaria. Entonces, es como que adjuntan o adhieren la ley de condominios. Pero, sin embargo, cuando vamos a actuar en justicia con relación a cualquier cobro de cualquier cuota o mantenimiento atrasado. Entonces, la ley que debemos aplicar es la ley de 1958 y no la de 2005. Entonces, ahí es como que hay una incongruencia entre lo que me dices en 2005 y lo que tengo de 1958. ¿Cuál de las dos es que voy a utilizar? Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. Vanina, no sé si querés amplificar. Sí, Urenia, quería preguntarte respecto de los deudores, ¿no? Porque estamos hablando de que ustedes tienen cierta estabilidad a lo largo del año en un contrato, pero ¿qué pasa cuando, y si querés nos remitimos, ya que sos administradora, al tema de las expensas? ¿Hay deudores y cómo se manejan el tema de las deudas? ¿Concilian? ¿Hay planes de pago? ¿Usualmente eso no pasa? Sí, hay deudores. En todos los niveles, esa es una problemática. Aquí lo que se hace es que se apodera una oficina de cobro de abogados, donde esa oficina de cobro pues tiene dos opciones: o hace el cobro compulsivo a través de esa oficina, mandándole cartas, notificándole, y la persona es posible que pague. En caso de no hacerlo, pues entonces la otra opción es inscribirle lo que se llama aquí un privilegio, un gravamen al inmueble por la deuda de mantenimiento. A esto sí, gracias a Dios, se le da poder, se podría decir, porque cualquier deuda de mantenimiento inscrita en un inmueble se cobra primero que cualquier otro gravamen que pueda tener ese inmueble. Entonces, el condominio, si está bien instruido acerca de lo que debe de hacer, porque también lo que necesita para esto es que el condominio debe de haber sido construido luego del 2005. Ahí es más fácil poder hacer ese proceso. Si fue construido antes del 2005, pues entonces el proceso es mucho más largo y debe de hacerlo un especialista, porque si no, entonces es posible que no lo haga de la forma correcta y no logre recuperar la deuda. Pero sí, ese es el proceso para nosotros poder recuperar deudas: cobro compulsivo o inscribir el privilegio, el gravamen al inmueble. A mí me interesa mucho, para preguntarte, el tema de los alquileres con relación a ver, yo alquilo una propiedad y tengo que presentar una garantía, tengo que, o sea, el proceso, ¿cómo es allá? Porque en cada país que estamos tocando el tema es diferente y es un tema bastante, porque da la seguridad jurídica, esto que dice siempre Vani, a la seguridad jurídica que tiene cada país, y también a los inversionistas y demás. Entonces, vos, ese tema, ¿cómo se maneja allá? ¿Cómo se alquila? ¿Hay que poner garantía? ¿No? ¿Cómo es el tema allá? En los alquileres hay mucha informalidad todavía, porque aquí está el Banco Agrícola, que es donde inclusive la persona cuando alquila debe de realizar los depósitos allá, debe de poner el dinero que la persona, el inquilino, está entregando como garantía del inmueble si faltara el pago. Sin embargo, como hay tanta informalidad, la mayoría de los propietarios que tienen, esos inversionistas que tienen varias propiedades, a veces tienen 3, 4, 5, y no realizan el proceso como debe de hacerse, que es tener un abogado, que ese abogado sea que haga la gestión de ese alquiler y que ese abogado entonces, cuando alquile el inmueble, que los requisitos para alquilar inmuebles aquí
son simplemente la persona que va a alquilar y un garante o un fiador, se le solicita eso. Entonces estas dos personas se verifican y se realiza el contrato. Sin embargo, a la hora ya de realizar el contrato y firmar, se le hace entrega de la propiedad a la persona y en la mayoría de los casos no se hace el depósito en Banco Agrícola. Entonces ya cuando hay cualquier tipo de situación de que hay que pedir el inmueble o desalojar el inmueble por falta de pago, entonces ya ahí hay un problema gravísimo porque en la mayoría de los casos no hacen el depósito en el Banco Agrícola. Entonces cuando tú tienes tu contrato de alquiler, el cual también se debe registrar y legalizar, y aquí simplemente en la mayoría de los casos se notariza. Entonces, cuando tú no legalizas y no depositas en Banco Agrícola, ya cuando tú quieres hacer un desalojo por falta de pago, entonces ya tienes un problema allí. Porque ya no tienes, ha pasado el tiempo transcurrido quizás de ese alquiler y tú no hiciste el depósito a tiempo porque debe tener congruencia entre el alquiler que hice, lo que dice el contrato, que dice el alquiler, y el depósito que hice en Banco Agrícola. Y como no lo hacemos, regularmente lo que hacemos es cuando tenemos el problema, vamos y depositamos a Banco Agrícola. Pero entonces ya ahí no tiene congruencia lo que tengo en contrato y la fecha en que hice el depósito en Banco Agrícola. O sea que si todos lo hacen correctamente, sí hay una ley de desalojo. Ahora, si no lo hacen correctamente... Sí. ¿Y la ley de desalojo cuánto tarda? ¿Tarda mucho en ejecutarse? Si se hace correctamente, digamos, todos los pasos. Si se hace correctamente, puede durar hasta 6 meses en el proceso, porque aquí también la ley, se podría decir en palabras llanas, apoya más al inquilino que al propietario, o sea, protege más al inquilino que al propietario. En los casos, por ejemplo, en la realidad de lo que se vive, muchas veces el propietario mejor prefiere llegar a una negociación amistosa con ese inquilino para que le entregue la propiedad, aún ese inquilino esté en falta con el pago. Prefiere llegar a una negociación amistosa y que le entreguen la propiedad, y en muchos de los casos ese propietario tiene inclusive que hacer la devolución de los depósitos, aún esa persona teniendo deuda. Ahora bien, si el propietario, el que va a alquilar, hace las cosas correctamente, los procesos, agota los procesos correctamente, sí puede hacer el proceso de demandar por falta de pago y sí se puede ejecutar. Vamos a volver a dialogar contigo para conocer un poquito más de todos esos entretelones, ¿no? de los condominios. Ahí aprendí a decirlo correctamente. Un beso desde aquí. Y que si hay gracias a ustedes por invitarme. Si hay alguna duda o algo, como hicimos con Uruguay, las redes sociales están todo el tiempo puestas en República Dominicana, que nos consulten, que nosotros la trasladamos a nuestros especialistas, por ejemplo a Aurenia, y se la mandamos para que las pueda contestar y también las pueda contestar en el programa, ¿no? Ahí está, te damos ese trabajito extra, Aurenia. Gracias, estamos aquí a la orden. Un cariño muy grande. Muy bien. Ahí entonces conocimos un poquito más entonces de lo que pasa en República Dominicana. Nosotros vamos a seguir viajando por el mundo, pero primero tenemos que ir a una pausa muy breve. Estos son nuestros anunciantes, ya venimos. Administración Consortium se establece como la primera administración de consorcios que opera a nivel nacional en Argentina a través de oficinas propias y franquicias asociadas. Administramos edificios, barrios privados y galerías comerciales en todo el país, por lo cual pueden contactarnos y canalizaremos su consulta. Fundamos el sello de garantía y contrataciones transparentes, permitiendo fluidez entre proveedores, consorcistas y la administración. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto, nos encargamos nosotros. Y vamos a hacer un poquito de balance de lo que pasó en este primer programa, Johnny. Sí, a ver, primero muy interesante, como lo venimos diciendo y como siempre decimos, todo consorcio, condominio, está situado en un lugar y ese lugar le da el contexto, digo, no solo en lo social, sino también en lo económico y en las variables, tanto en la liquidación de despensas, tanto en los alquileres, tanto y cómo las leyes y las normas están dictadas en cada lugar. Hoy vimos claramente Uruguay, vimos República Dominicana, vimos países con baja inflación, o sea, países que
que en el contexto macro, en realidad la variable es similar en el sentido de que, por ejemplo, las expensas no tienen grandes fluctuosidades, es como más balanceado, me parece a mí, y también las normas, las reglas. Bueno, República Dominicana no me pareció que esté todavía tan conformado, sí lo están empezando, yo hablo mucho con Urenia y lo están empezando como a diagramar y a conformar un poco más. En Uruguay está un poco más conformado todo lo que es la normativa y esto de no meterse en el medio. Bueno, en Argentina sabemos que hay totalmente otra realidad, por eso siempre en nuestro inconsciente también hacemos hincapié en estos puntos, me parece. Y después cosas muy interesantes que para mí dejaron es el tema de Uruguay y esto me pareció muy, muy interesante, la industria esta que nos hablaba de la industria turística y que nombra la palabra incertidumbre desde otro modo, ¿no? Incertidumbre porque bueno, se le alquilan a turistas y ahora está cerrado, incertidumbre porque se maneja toda una economía de otra manera, con relación a República Dominicana, por ejemplo. Mismo las estructuras, Argentina, República Dominicana, Uruguay, las estructuras edilicias las dejaron ver como diferentes. Una más con verde, con una implantación diferente, otra en Uruguay, según el lugar donde esté, pero bueno, totalmente otra realidad. Excelente. Y otra tu en Argentina resumen. que es a ver, en Argentina hay como un majunte de todo. Sí. Pero me parece que por ser este primer programa, la idea es que acá no hayan límites. O sea, como decimos Uruguay, República Dominicana, la reflexión una y a todos nos sirva, a todos los países que nos están viendo, nos sirva para reflexionar. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué podríamos mejorar en cada país? ¿Qué podríamos no? Y así hacernos expertos. Por eso ponemos los números y decimos que se comuniquen de cualquier parte del mundo, o sea, tanto en las redes sociales, en Instagram, en Telegram, que para mí es nuevo. Sí, totalmente. Yo todavía no tengo. Y muy interesante también las reflexiones inmobiliarias, porque cómo hay países que el gobierno no tiene nada que ver y no se mete en el medio, cómo hay países que se meten en el medio y cómo los ajustes se generan de esa manera, ¿no? Y a eso voy, para darle ya el cierre y que vaya saludando Daniel Zampone, que dijeron algo, dijo Urenia, más precisamente en República Dominicana, que allá se defiende más al inquilino que al propietario. No sé si eso te suena conocido. Sí, lo que pasa que me quedé en la parte anterior que escuchaba a la chica de Uruguay y a la de República Dominicana, el tema que no le dan importancia a la inflación, porque no es un problema. Porque nosotros el gran problema que tenemos Rescatás es ese. ese punto. A ver, si vos sacás la inflación hay un montón, el tema de la actualización, el DNU, lo que te hace es sacarte la inflación. Sí. DNU El que decreto le contamos a la presidencial gente que de hubo- Argentina, sí, perdón. donde se extienden el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojo. Entonces, vos solucionando ese problema, vos fíjate que ellos no lo tienen, tienen los contratos de alquiler a 1 año. Claro. Entonces, libre pactación, no se mete el Estado a 1 año. Entonces, podés, si vos sos propietario, te da un juego En más. Argentina, recordanos, Daniel Zampone, que vos sos especialista y venís siguiendo la ley de alquileres de Argentina desde que se empezó a proyectar. Antes de esta nueva sanción de la ley, también era de 1 año el contrato de Era alquiler. de dos. De A dos. ver, le contamos a la gente, Mari, en Argentina, en el 2020, se sancionó la ley de alquileres. Antes de la ley estábamos en 2 años, ahora una de las cosas que se modificaron es un contrato de alquiler por 3 años que solo puede rescindir el inquilino. El propietario no puede rescindir. Bueno, a raíz de eso y varias cosas más, se generó una depresión en el mercado inmobiliario que ya venía deprimido a raíz de nuestra inflación, del movimiento del dólar y demás. Pero bueno, es muy enriquecedor escuchar y como decíamos al principio, yo tengo el observatorio inmobiliario, voy charlando con inmobiliarios de toda parte del mundo y te van contando esto. Y te dan un poquito el panorama. Hoy lo podemos hacer una cámara mediante
Y Mari, si querés, le podemos mandar los parasoles. Quería que lo muestre, justamente porque yo quedé lejos. Este pero es el suyo. ¿Este es el mío? suyo. A ver. Le podemos mandar a la gente de pero lo República bien. Perdona la Dominicana cámara, y de Uruguay. Acá vengo. Y de España. y Para de el auto. Estados Unidos. La vamos a mandar a Estados Me Unidos, la vamos a mandar encanta, para me todos encanta. lados. Para Colombia. Muchísimas gracias, Zampone Propiedades, por esto que la verdad tan necesario. Ahora, Vanina, nos estamos yendo. Nos estamos yendo y es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, Reunión de Consorcio TV. Estamos llegando a los 1000 suscriptores en YouTube. Pueden repetir este programa y, por supuesto, todos los siguientes. Son bienvenidas todas las consultas y observaciones. Queremos saber qué es lo que está pasando en tu país, así que en el número que está saliendo en pantalla, déjanos tu observación, tu comentario y lo vamos a conversar seguramente en el próximo programa. Muchísimas gracias y nos despedimos con un aplauso de esta reunión de Consorcio Internacional. Hasta el próximo programa.